La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia, un programa no solo literario. ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a El Sonido y la Furia en esta sección 2020, esta nueva temporada, la quinta que estamos comenzando. Avísame, porque yo digo que es la segunda, boludo. ¿Por qué decís que es la segunda? Y porque en Spotify me figura que es la segunda. Bueno, en Spotify sí. Bueno, buenas noches, gente, ¿cómo andan? Y digo buenas noches porque obviamente la literatura sucede de noche. Estuvo hablando con ustedes Matías Pertini, por si no lo conocen, y Luis Alexis Leiva es mi nombre, por si tampoco me conocen. Y estamos a pleno con la segunda temporada, Mati, porque estamos trayendo unos invitados increíbles que ya los van a escuchar o los irán escuchando o los habrán escuchado. O ya los escucharon algunos, pues ya pasaron, pero bueno. Tal cual. Lo del amigo Luis May. Sí, que está esperando su capítulo ahí por salir o que ya salió, dependiendo cuando escuches esto. Claro. Esta es la virtualidad, ¿viste? Que como vos está escuchás... todo servido ahí, vos vas alternando, y eso que también tiene de bueno. Sí, porque viste, te va sirviendo lo que vos querés cuando vos querés, ¿viste? Sí. Y eso está muy bien porque nosotros dejamos toda la mesa servida, no Claro. como... Es una especie de tenedor libre, vos podés empezar por donde quieras. Si querés arrancar con un panqueque no hay ningún problema, nadie te va a decir nada. Claro, exactamente. Arrancás con el panqueque y le pones arriba una milanesa a la napolitana. Claro, ¿viste? Más o menos. Ya me dio hambre. Bueno, muy bien, gente. Pero en este caso, bueno, vamos a ir primero por los avisos parroquiales. ¿Qué te parece, Mati? Sí. Libros que llegaron para la Biblioteca del Sonido y la Furia, que ustedes pueden ir chusmeando en nuestro Facebook, se meten en nuestro Facebook El Sonido y la Furia, van ahí a la parte de que dice biblioteca, que hay un montón de fotos de libros que son todos a disposición por una módica suscripción de 300 pesos. Tengan en cuenta que hoy un libro por lo menos arranca en 600 y de ahí para arriba hasta valores abismales. Ustedes van a poder ahí, por una suscripción de 300 pesos, reciben por lo menos un libro por mes, y después hay un par de cosas más como remeras y bueno, ya se irán enterando bien de cómo es todo eso. Por lo pronto, libros que se van incorporando a la biblioteca. Vamos a arrancar con La Gente de Planeta, que estos están fresquitos, nos los alcanzaron hace poco. Tal cual. Tengo de Sex Barral, siempre le dije Barrial, me salió Barral, no lo puedo creer. Luis Frontera, Sagrada Familia, y tenemos Dos Negritos de Tusquets, que nunca fallan. Son unas genialidades esos. Tenemos a Osvaldo Aguirre con Leyenda Negra y Elisa Ferrer con Temporada de Avispas. Perfecto. Y también tenemos... De Random House, que nos llegó otro que fue editado en diciembre del año pasado, que es Yossi Javilio, autor nacional caracterizado porque en todas sus novelas algo raro siempre hace, alguna experimentación se van a encontrar, con su libro Vuelta y Vuelta. Perfecto, y seguramente a Yoshi también. Sí, Alguna cosa sucederá con todo esto. También tenemos un libro que mandaron de Tusquets, en este caso es dorado, que se llama Rock and Roll Islam, Zico Abdul Wakil, se llama el muchacho, y es la conversación menos pensada, ¿no? Y así que tenemos un libro sobre música, rock and roll e islam. Tenemos también el de Haidukovsky. Sí, ese viejito. Claro, estaba en la biblioteca, pero no lo habíamos mostrado, así que lo sacamos a la luz. Instrucciones para robar supermercados. Muy útil en estos tiempos. Tusquets también. Tenemos el libro de Luis May, Brujas de Carupá. Sí, que en breve van a escuchar la nota. Claro, que llegó por Factotum Ediciones, en breve, o ya la habrán escuchado, así que... Y ahí tenemos novedad absoluta. Sí, la gente de Queaco de Prensa nos manda del Nuevo Extremo, un libro de Mariela Genadenik,
que se llama Una felicidad posible. Libro rosa, me gusta, buen diseño de tapa. Sí, así que vamos a ver, parece que hay una doctora en la tapa, así que algo de salud debe tener también una raqueta de tenis. Vamos a ver qué tiene que ver con... Por ahí la tapa no tiene nada que ver con la novela, ¿por qué? Ya lo leeremos, porque tendría que tener que ver. Se supone, digo, no, hay tantos casos de que no. Pero bueno, tenemos la joyita guardada para el final. Ay, no va a la biblioteca ni en pedo. Me parece que no, me parece que no. Enrique Medina, con quien estuviste conversando hace muy poco, se lo tenés fresco ahí. Una charla que ya me dan ganas a mí de escucharla, que no puede participar, así que Enrique Medina, tenemos algo nuevo de la colección Muerde Muertos, editorial Amiga, si las hay, con Sinfonía Infernal, los escritos de Heriberto Domínguez. Ahí tenés, un librito de Enrique Medina. Que no necesita presentación, nada, o sea, no necesita ni siquiera mostrar garantía, ya lo tiene, o sea, es el fucking Enrique Medina. Así que pónganse las pilas, gente, pueden suscribirse a nuestro canal por solamente 300 pesos y poder llevarse alguno de todos estos libros por mes encima. Un libro por mes te podés llevar. Dale. ¿Yo me puedo anotar? Te podés anotar, pero me parece que no te voy a dar ninguno. Pero hoy nos convoca entonces, lo que hoy nos convoca, sí, lo vamos a escuchar en un ratito. Cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada. París, justamente después de una oscura y tormentosa noche en el otoño de 1800, gozaba yo de la doble voluptuosidad de la meditación y de una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo Augusto Dupin, en su pequeña biblioteca privada o gabinete de lectura situada en el número 33 de la Rue Dunod. Durante una hora por lo menos habíamos permanecido en un profundo silencio. Cada uno de nosotros, para cualquier casual observador, hubiese parecido intensa y exclusivamente atento a las volutas de humo que ponían densa la atmósfera de la habitación. En lo que a mí respecta, sin embargo, discutía mentalmente ciertos temas que habían constituido nuestra conversación en la primera parte de la noche. Me refiero al asunto de la Rue Morgue y al misterio relacionado con el asesinato de María Roget. Consideraba yo aquello, por lo tanto, como algo coincidente cuando la puerta de nuestra habitación se abrió, dando paso a nuestro antiguo conocido Monsieur Ju, prefecto de la policía parisiense. Le dimos una cordial bienvenida a Monsieur, prefecto de la policía parisienne, pues aquel hombre tenía su lado divertido, así como su lado despreciable, y no le habíamos visto hacía varios años. Como estábamos sentados en la oscuridad, Dupin, el hombre que estaba conmigo, se levantó entonces para encender una lámpara, pero volvió a sentarse sin hacer nada, al oír decir allí que había venido para consultarnos, o más bien para pedir su opinión a mi amigo sobre un asunto oficial que le había ocasionado muchos trastornos. Si es un caso que requiere reflexión, dijo Dupin, absteniéndose de encender la mecha, lo examinaremos mejor en la oscuridad. Vamos a hablar en esta oportunidad de un clásico. Creo que vale spoiler. Sacamos el spoiler, a ver, porque vamos a hablar de, primero, Edgar Allan Poe. Primero. Siglo XIX. Yo te voy a hacer una aclaración. Es Edgar Allan Dios Poe. Claro. Okay, sí. Too much Poe will kill you, cantaba Queen. Tal cual. Edgar Allan Poe, cuentista, pero casi como que cualquiera que quiera escribir cuentos, o sea, arranquen por Poe. Del cuento. Sí, o sea, el inventor del cuento moderno es Poe. Sí. Él nos dio digamos, el horizonte de cómo se tiene que contar las cosas. Y vamos a hablar de La carta robada. Un gran cuento que aparte... Por eso digo, basta de leído. spoiler alert, digo, dejémonos de joder. ¿Cuántos periodistas de investigación han utilizado La carta robada como ejemplo o como citándola simplemente? ¿Y en porque cuántos colegios se ha dado La carta robada? Bueno, en el mío sí, yo lo leí en el colegio. ¿No? Pero no solo vamos a hablar de Poe, sino que vamos a hablar de qué pasa después de Poe, porque este es un cuento original del siglo XIX, pero pasó por manos de diversas traducciones y ha ido mutando. Además porque no solamente pasa eso,
sino que qué pasó después de la carta robada de Marie Roget y de los asesinatos de la Rue Morgue, ¿sí? Se inventó el cuento policial. Bueno, claro. Nace sí, el sí. cuento policial. Con el personaje que yo llamo el personaje de Poe, que es el investigador, yo lo llamo Dupont, pero me acabo de enterar que no es así. No, es Dupin. Dupont. Sí. Bueno, y me muevo el Auguste cuello mientras lo Dupin. pronuncio. Auguste Ulala. Dupont, señor Dupont. Ulala, señor francés, dijo. Claro, sí. Auguste Dupin es el investigador que Dupin para la gente. el querido Dupin, que en realidad es el prototipo de... bueno, es el prototipo, es un personaje en sí mismo, acabado, hecho, con 3 cuentos nada más, que participa en 3 historias. Nada más 3 está. En esas 3. Mirá. Son esas 3. Y a partir de ahí viene Sherlock Holmes. Digamos. Y no nunca lo presenta, o sea, él aparece Claro. y ya es el investigador, pero no hay una génesis, no hay nada de No hay Dupin. nada, no hay nada de él, es decir, arrancan desde ahí, desde lo que le sucede, y que lo cuenta justamente su amigo, como si fuera una especie de Watson. O Claro. sea, el Sí, sí. Sherlock Holmes es exactamente el mismo formato de género que toma Conan Doyle para hacer a Sherlock Holmes. Que Watson sería Poe. Ponele, ¿no? claro, sí, Porque sí. él le aparece. Vamos a empezar con la Vamos carta a robada, ¿no? discutir sobre eso, Que ¿no? en realidad Poe no la llama, cualquiera diría la carta robada, cualquiera que sepa inglés diría The Stolen Letter. Exacto. Pero Bueno, no es así. Es The Purloined Letter, lo titula Poe. ¿Cómo es? The Purloined Letter. Claro, ahí está. Y Purloined es una palabra que yo me acabo de enterar Edward ahora, Furlong. porque para Furlong, este, Furlong. Edward para Furlong, este no. especial dije, bueno, lo voy a leer en inglés, nunca lo había leído en inglés. Y claro, yo ponía The Stolen Letter como un boludo buscándolo y no me aparecía. Claro, The Purloined. ¿Y qué carajo es Purloined? ¿Qué es esa palabra? Por favor, Mati, ilústrenos en este diccionario furioso. Purloined Letter es una palabra de origen anglo-francés Ok. que proviene del francés antiguo, que es porloignar, sería, Ajá, ¿no? sí. Que son vocablos que significan, y presta atención, nosotros decimos abiertamente la carta robada, Sí. pero porloignar, que es este vocablo, dice cambiar de lugar, y loin, en la palabra, quiere decir lejos, o sea, mover algo lejos. Claro, sacarlo de un lugar y ponerlo en otro. Exacto. Mirá. Por Nada que eso, ver. la primera de las traducciones que podemos citar es la de Costa Picasso, que se diferencia de todos y él dice la carta sustraída. Ahí está. Porque la sustracción no necesariamente implica... un robo. Claro, es un robo, pero está más cercano de la idea de mover algo del Lo lugar. sustraje, Lo sustraje, sí, claro, sí. lo No sustraje. lo robé, no lo hurté. Ahí está, ¿ves? Ujú. Es una gran diferencia en realidad. Claro, sí, sí, Y- es que y- Costa Picasso es una bestia, a ver. Es más, estamos tomando las definiciones de su libro de Sí. cuentos completos de Edgar Allan Poe de editorial Coligüe. Coligüe. Así que, pero... Ya arrancamos con una discrepancia. Nosotros damos todos por sentado que se llama la carta robada y originalmente no está la palabra stolen, está la palabra purloined. O sea que ya arrancamos con la primer disyuntiva. Y aparte porque Poe lo que está buscando además es hacer otro tipo de cosa. Vos fíjate que en esa palabra de origen francés, Anglo-francés. Ajá. ¿no? De origen Sí. francés, lo que hace es ponerla en otro tipo de sutilezas, de formas, porque lo que sucede con la carta es justamente eso, no es robada. Robada en el sentido En el primer, de... bueno, yendo a la ¿No? historia oficial, el primero sí ocurre un hurto de la carta y lo que sucede en el final es un cambio, un movimiento. Sí, sí, exacto. Porque entonces el título no apunta a ese primer robo, Sí, sino apunta al al final. otro. Ujú. Al final. ¿Dónde se esconde la carta? Claro. Ese movimiento que hay de la Hay una carta. sustracción de una carta Claro, y que se cambiar cambia de una- lugar una por a otra. Ujú. Exactamente. Pero en esas sutilezas se va manejando Poe en un cuento que... La verdad que en algún momento decís, ¿cómo carajo leí esto en el secundario? Bueno, primera ¿No? observación de Poe, de leerlo en inglés. Bien. Que por después favor. estuve escuchando también un poco otras opiniones de traductores justamente y que dicen, partamos de la base que estamos hablando de un autor de comienzo del siglo XIX, todavía el Sí, cuento sí, sí. no existía como tal. Sí, y menos el policial. Claro, entonces Poe cometía, si querés, algunos que hoy se ven como errores en la escritura. Excesos. Excesos, claro. Primer exceso desde la escritura de Poe. Las palabras que utiliza un inglés, si se quiere, barroco, como para aparentar su escritura, ¿no? Error que comete cualquiera que comienza a escribir, digo. Hoy lo estamos más... lo detectamos más rápido. En aquel entonces
por ahí uno decía, bueno, voy a ser un escritor, tengo que usar palabras que me enaltezcan un poco como hombre de letras, ¿no? Claro, uno dice, entonces, ¿no? Labios carmesí, dice, claro, ¿no? entonces había un bueno, intento, no, ya lo dijo Sandro, para... un intento de querer lucirse un poco más en lo que era su prosa. Entonces hay algunos excesos ahí que vos notás, que decís, che, mirá, como Purloin, por ejemplo. Este es un dato, el que voy a tirarte es un dato que tiene que ver más con la biografía de Poe. Sí. Poe, al ser tan pobre, Bueno. y tan despreciado, y ser tan erudito a la vez, todo junto, ¿no? Él trataba todo el tiempo de diferenciarse en su escritura y decir, yo soy un erudito. Claro, bueno. Yo soy bueno. Ahí... Estoy publicando en un diario de mierda, en una revista horrible, donde lo único que quieren es que yo escriba cosas de sangre. Yo quiero ser un poeta, ¿no? No me dejan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner todo mi conocimiento y lo voy a exagerar y lo voy a poner a pleno en cada uno de mis cuentos para que sea complejo. Supongamos eso hoy es lo que hace. Que escribe una novela en vez de poner una chica linda, ponga una fermosa mujer. Y vos lo lees y decís, ¿qué carajo te pasa? ¿No? Bueno, o sea, un par de cosas así. O, a ver, otra, por ejemplo, en vez de, qué sé yo, usar las palabras como verbigracia y demás, y decir, bueno, claro, ¿no? claro. Hoy ya no tiene sentido hacer eso. Claro, Poe caía en eso. Borges decía que usaba las palabras del común y estaba mintiendo. Bueno, ya vamos a entrarle a Borges. Ahora vamos a ir con Borges. Pero otro detalle que me gustaría nombrar, por ejemplo, es en el que usan, y que también es un tema con la traducción, que nosotros lo llamamos el corazón delator. Ajá. Y Telltale Heart Ajá. no es lo mismo. No, para nada. No es delator. No. Telltale, ¿no? Sí. Telltale. Sí, ¿no? sí. Contar un cuento. El Es corazón es que se manifiesta, sí. Sí, en realidad es casi como el que te versea, ¿no? Es el que versea o el que te manda al frente, pero no es delator porque es talk tale, Claro, sí, ¿no? sí. El que Sí, contador de historias. Claro, y en ese cuento y en esa idea hace la diferencia Poe, ¿no? Se sale del común y se va hacia la parte más elaborada de su prosa, digamos. Y ahí, bueno, ese es que use Purloin implica que él está hablando de otro momento de la carta que no es el robo. Que no es el robo, ¿no? Y él lo entendés cuando lo ves en el idioma original. Después, otra crítica hecha a la distancia, por supuesto, hay un facilismo en la forma en que construye el relato Poe. Aparece Dupont, me sale decirlo, pero no, ¿cómo es? Dupin, claro. Aparece este señor Dupin y aparece un personaje que es el que narra en primera persona, que está sentado ahí y que hace de mediador entre el policía que investiga, el comisario G. Sí. Y Dupin. Y él está en el medio tipo pivot contando la historia. Watson, sí. Exacto. Uno lo desarrolló mejor con Pero ¿cuál es el por supuesto. facilismo o la crítica que le podemos hacer a Poe? Es que Dupin es como el hombre que todo lo resuelve y que hace unos diálogos amplísimos resolviendo la historia que en sí no tiene una resolución. Sentado en su casa, sentado en su casa. Sí. Bueno, eso es lo que tiene maravilloso Dupin, que él lo que hace es... No se ensucia nunca las manos. No, él viene ya de dos historias anteriores, que ese es un dato también interesante porque, ¿qué trata? Dupin es una especie de investigador o erudito que ayuda a la policía de alguna manera a resolver crímenes prácticamente como un consejero. Prácticamente como un hobby de él. Sí. El tipo se divierte porque es más talentoso y más inteligente que el resto. Si vos vas a los asesinatos de la Rue Morgue, él lo resuelve con los diarios. Sí. Él tira los diarios sobre el suelo y empieza a sacar las noticias. Y dice, bueno, por las noticias, esto pasó así. Ni siquiera va al lugar del crimen. Era un mono. Era un mono, señores. Claro. Y en ese punto, a mí me pareció cuando lo leí ahora, después de tantos años, a la carta robada, yo dije, Dupin es Poe. Es Poe exagerando su inteligencia, ¿no? Mostrando que él se da cuenta de los pequeños detalles. Me encanta la parte que empieza a hablar de las matemáticas, es genial. Es buenísimo. Porque claro, ¿qué le pasa? ¿Cuál es la resolución? A ver, vamos a contar como lo que sucede. Un político le roba la carta a una mujer de la... Se la sacan le sacan la carta a uno,
Sí, a una mujer despacho, que es de sí. la realeza o de un Algo estatus por el alto, estilo, sí. ahí no se dice Y un que es. rival político de ella le roba una carta que la compromete mucho a ella. Puede ser Claro. cualquier situación. Yo me imaginé una especie de adulterio o algo que tenga ahí, Sí, sí, como sí, para que dice, yo tengo esta carta y te puedo joder cuando yo quiera. Si teniendo en cuenta que es el siglo XIX, Ujú. principio del siglo XIX, Sí. todavía no estaba tan fuerte el victorianismo, así que pero cerquita. Sí, sí. Así que algo que ver con sexo tenía, Ujú. seguramente. Así que tenía alguna carta que le había escrito alguien o que había escrito ella, no se sabe, Sí. pero que la compromete ampliamente y esta persona la tiene en jaque. Dice, mira, Claro. yo tengo la carta, así que quédate Pero quieta aparte, porque... sin que se lo diga. Claro, sí, sí, ella lo sabe. Ella sabe que se la sacó, Ujú. pero no puede decir que se ¿Por la qué sacó. develaría la porque carta? si no, devela la carta. Y develar la carta le da poder al otro. Y este señor, todos dicen, la tiene escondida en su biblioteca. Se sabe que la tiene en ahí, su despacho. en sí, su despacho. su oficina. Que la policía la requisa constantemente. La policía va a la noche. Sí, porque tiene la llave de todas Es las... una locura, Sí, es tiene la una llave de locura. todas las propiedades privadas, olvídate. Tiene la llave de acceso a todo París. Lo que hace la policía es increíble. Cada vez que el tipo Y el tipo se sale va, a propósito todas las noches para que vaya justamente la policía claro, a se requisar. va y la policía entra a la casa y Y le se revisa la dan todo. vuelta toda, la revisan toda y no aparece la carta, no aparece la carta. aparece la carta por ningún lado. Encima tiene unas señas muy particulares la carta donde se la puede encontrar. Y Digamos que revisan vos podés- libro por libro, revisan las sillas, revisan, o sea... Los agujeros de las patas de las mesas. Ujú. Incluso la mesa la desarman, Sí. la desclavan la tabla de las patas para ver si adentro de las patas no hay un agujero en donde pueden haber guardado, incluyendo con algodón para que no suene hueco. Mirá el detalle, ¿no? La Sí. policía revisa hasta eso. Revisan todo y la carta no aparece, la carta no aparece. ¿Y cuál es la conclusión de Dupin? Magnífica. Primero, Sí. pará, hay que decir que Dupin en ese momento lo que hace es recibir dos Ujú. veces al policía que Sí. viene a consultarle. Mira, se gusta le cobra el cheque. Que es el mismo policía al que ayudan en los dos crímenes anteriores, en Marie Rogét y en los crímenes de la Rue Morgue, ¿no? Es Ujú. de muchos años después de esos dos cuentos, de esas dos historias. Sutileza de lo Poe vuelve. sobre De G, que lo dice con una magistralidad absoluta. Todo este señor G, Sí. todo lo que no comprende le parece maravilloso, entonces se vive maravillando. Lo dice en dos renglones de una manera tan sutil que lo dijo todo. Tal cual. Sí, está diciendo que es un idiota, le está diciendo. Pero aparte les parece divertido y tonto a la vez. Sí. Irritante, Ujú. ¿no? Y bueno, lo reciben a él, bueno, y Pero bueno, Dupin, la cosa es que en el medio... en un momento claro, porque el punto es que lo hacen, se aprovechan de él, que eso es un poco humillante también lo que le hacen al comisario o policía, porque lo dejan que hable y lo dejan que diga todo, que diga qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, por dónde anduvieron, si no dejaron el otro, mire usted hizo tal cosa y Claro. y se fijó en tal otra y se fijó en esto. ¿Y se cuál, fijó en le dice, aquello. cuál es el consejo que me da, señor Dupin? Que vuelva a revisar todo de vuelta. Y le dice, Claro. Claro, hay algo que se le está escapando. pero la genialidad de Dupin, cuando él habla justamente de qué le pasa a un matemático, el matemático crea una teoría, o sea, se mete dentro de una ciencia en la cual no ve más allá de la ciencia. Claro, cree que todo Donde es tan complejo que eso. Toda la complejidad está concentrada ahí y no ve más allá. Y Dupin le dice, lo que está pasando es que ellos siguen todos sus procedimientos y no ven más allá de los procedimientos. Pero bueno, hace todo un monólogo sobre la matemática que es maravilloso. El del nene Ah, superdotado. el nene En un que juega momento con la- juega con que el adivina. paro impar, Sí. ¿no? Que vos pienses que si tenés paro impar, Tenés que pensar como pensaría el otro y no pensar como pensás vos. claro, es increíble la vuelta que le da. Y lo que hace, a mí me parece que ese despliegue de conocimiento Ujú. es Poe diciéndoles, yo Claro. entiendo mucho más que ustedes, ¿no? Ujú. Hay algo de Poe ahí, Sí. de soberbia de Poe, del decir, estoy tratando de decir todo el tiempo que yo soy un genio y ustedes no se están dando cuenta y me estoy cagando de hambre, ¿no? Ujú. Me estoy cagando de hambre y soy un genio, pero Y Dupin en el medio después cuenta que él lo va a visitar a quien robó la carta. Claro. Y tenía la carta justamente arriba de la mesa. Pero aparte que es increíble porque le dice, bueno, ¿y usted cuánto le pagaría al que lo ayude a encontrarla? Bueno, tanto, hágame un cheque por eso, por esa Ujú. cantidad de plata. Se da vuelta, se mete en un cajón, acá está su carta, le dice. Y la tenía el otro, no le alcanza a preguntar nada, queda del culo. Y ahí empieza Dupin a contarle al narrador Ujú. cómo es que hizo. Sí. Y claro, obviamente todos ya se usa como un ejemplo típico, ¿no? De que la carta
está ¿Dónde esconder una cosa en el lugar más obvio, quizá? Claro, porque todos piensan que tiene tanto valor y es tan necesaria que entonces lo vamos a esconder en el lugar menos encontrable. Y es todo lo contrario, porque claro. si vos pensás eso, es la idea de los par impar de los nenes. Claro. Que hace. ¿Viste? Dice, si vos pensás como vos querés que yo piense, no te estoy entendiendo. Entonces yo la quiero esconder, voy a pensar como vos. ¿Vos cómo lo pensarías? Y lo pensaría que voy a revisar toda la casa, la voy a dar vuelta, encontrar la carta. Bueno, te la voy a dejar acá cerquita. Y la deja arrugada, fea, así como para que no reconozcan muy bien, maltratada. Y la deja ahí, al lado de un montón de otros papeles. Sí. Igual ahí, cerquita. Y ese es... ¿Dónde esconder un libro si no mejor que en una biblioteca, no? Famosa conclusión que se ha sacado luego. Tal cual, lo mismo con los muertos, digamos. Claro. ¿Dónde esconder un muerto? En un cementerio. ¿Dónde vas a esconder un muerto? En un cementerio. Y en ese punto, bueno, el cuento es genial en ese sentido. Es denso, largo en algún punto. Depende de la traducción que leas. Ahí estamos. ¿Cuántas páginas puede tener? Por ejemplo, vamos a ver cuántas páginas tiene. Vamos con el de Costa Picasso, que es como nuestro ideal, digamos. Sí, son unas 26 páginas. 16 tiene el de Borges. Y el de Cortázar, bueno, más o menos también 20 y pico. Así que depende de la edición, pero... ¿Qué pasó entonces, Mati? ¿Qué pasó ahí? Vamos a arrancar primero, estábamos hablando de Costa Picasso, ¿no? Que Costa ya arranca y se diferencia, lo llama la carta sustraída, ya explicamos por el significado de purloin, que justamente viene del anglo francés, y que significa mover una cosa de un lugar a otro. Detalle para tener en cuenta sobre la traducción de Cortázar, sobre Poe, es que según registros y muchos que saben, uno de ellos justamente Costa Picasso y los que fueron alumnos de él sabrán y corroborarán lo que te voy a decir, es que según lo que parece la traducción de Cortázar, estuvo sacada no del inglés directo, sino del francés. Sí. De la traducción del francés. Que por otro lado hay que tener en cuenta que fue la primera traducción que tuvo Poe. La primera fue esa. La primera año 53 lo traduce. Lo traduce... año 53, Cortázar traduce todos los cuentos de Poe. Claro, la edición que hizo Edasa, esa es la que tengo yo. Sí. Y él hay muchas cosas que tienen que ver con los giros franceses que tienen hacia el castellano. Mirá. Entonces, ahí hay un par de cambios, ¿no? Que puede haber tomado Cortázar. Pero se ve que además esa traducción... de que Cortázar, primero, sabía mucho más francés que inglés. Segundo, vos lees lo lees a Cortázar. Estaba de pareja en aquel entonces con Aurora Bernardés, que es una traductora del carajo. Así que ella no figura en los créditos, pero digo, teniéndola al lado... No lo habrá hecho, claro, solito no habrá hecho nada. Semejante traductora, Aurora Bernardés, para que te des una idea, tradujo a Nabokov, tradujo a Faulkner, o sea... claro. No anduvo haciendo pavadas, digo. Claro. ¿Sabes lo que es traducir a Faulkner? Es volverse loco. Le vamos a preguntar a Borges. Lo estamos pateando a Borges para adelante porque merece... Sí, ahora merece una atención especial. Otra cosa, entonces desde ese Bradbury punto, también tradujo a Aurora Bernardés. Bradbury, mirá. Bueno, en ese punto no hay como una traducción directa o que ahí hay cambios. Claro, ahí ya hay una primera alteración. Una primera alteración, donde no podés evitar que purlón no sea una palabra robado. Claro. Vos lees purlón y no es robado. Y no podés no detenerte en ese detalle. Digamos, si haces una traducción no podés no detenerte en ese detalle. En cambio, si desde el francés, como es una palabra descendiente del francés también, y algo tiene que ver. Entonces podés hacer la interpretación desde el francés al castellano. De todas maneras, te digo que Cortázar se mantiene bastante cercano a lo que escribió Poe. Sí. Ojalá. Yo había escrito una crítica una vez que le habían hecho a Cortázar diciendo, no, Cortázar le puso su voz a los cuentos de Poe, y te diría que no me pareció en lo más mínimo. No, yo encontré algunas cosas que sí. Que tiene juegos que son muy típicos de Cortázar, pero no están mal, digamos, porque Cortázar escribe como el carajo. A ver, digamos, no está mal esas cosas. Hay juegos. Le da más ritmo, eso sí, el ritmo de Poe no es tan bueno por estas cosas que yo decía, estas palabras medias rimbombantes que él utilizaba y demás. Claro. Y Cortázar es más llano. Sí. Le da muy buen ritmo. Sí, porque aparte tiene un juego musical en la forma de escribir Cortázar que es muy lindo. Por eso es una de las más exitosas. Pero no es un Cortázar suelto, digo, no se fue al carajo.
No, Se mantuvo bastante ha hecho- fiel a la historia. No ha hecho, claro, no ha hecho desastre. Se mantuvo bien ahí, porque aparte lo respetaba muchísimo. Claro, Poe. bueno, sí. Digamos, por Dios, A ver. ¿cómo se va a tomar el atrevimiento de sacarle pedazos a Poe, por ejemplo? No podría hacer eso. Un cuentista Claro, con otro cuentista, ¿no? Claro, ¿cómo le va a hacer eso a Poe? A Poe nada Sí, más. sí, ¿no? sí. Digamos. Pero en ese punto las traducciones empiezan a variar. Y ahí hace Costa que el cuento Picasso debe sea- ser el más fiel de todos. Y probablemente. Lo damos por sentado. Probablemente, sí, probablemente porque aparte se avala. atrás Porque aparte del las arte. notas de Costa Picasso siempre son mayores a los textos que él traduce. Claro. Es una bestia haciendo Sí, notas. porque con eso él justifica cada una Su de trabajo las también. decisiones que hace. Ujú. Eso es un trabajo de un traductor muy muy responsable. me Un parece a mí. traductor. Claro, un traductor. Como corresponde. Claro, al porque él término. con las notas lo que hace es justificar las decisiones que tomó, Ujú. ¿no? Y dice, bueno, no le llamé robada, le llamé sustraída. ¿Por qué? Y empieza a explicar por qué. Ujú. ¿No? Porque esto se decía de tal manera, él usa tal tipo palabra. te explica todo. Además te hace contactos, contextos históricos. No es solamente, dijo, porque esta palabra en tal momento significaba tal cosa y hablaba de tal personaje coyuntural de ese momento. Y vos decís, what the fuck. Ya ¿no? me muero por leer el Ulises de Costa Picasso. Ah, te morís. sí. Es Va leer por ahí. dos Ulises. Va por ahí. Bueno, y ahí el cuento varía muchísimo, Ujú. ¿no? Y ahí varía muchísimo. ¿Qué nos toca leer a nosotros? ¿No? Hasta que llegamos a qué. A Borges. ¡Oh, Dios! El amado Jorge Luis. Aparte, vos fijate qué irrespetuoso que es. ¿no? Bueno, Borges, ¿Qué- las traducciones de Borges no deberían darlas en, o sí, no sé, digo, en alguna preparatoria de traductores. Digo, Borges agarra la carta robada y hace lo que él considera que debiera hacer la carta robada. Por empezar, estábamos hablando de 26 páginas aproximadamente en una edición que normal, acostumbramos, Sí. y la de Borges tiene 10. 16 leí yo en una. Bueno, Le di 16 en una. en un formato de Word A4. A ver, en el mío eran menos. Eran Menos, mira, 12. todavía. Y claro, bueno, en el formato es grande el que yo usé Ajá. yo. Así que Sí. imagínate. O sea, lo 12. recorta, automáticamente saca, que es verdad. Saca fragmentos. Es verdad que enriquecen a la historia. Yo la de Borges, por ejemplo, la leí y me encantó. Claro. Es decir, te diría que lo potencia. Bueno, está bien, estamos hablando de un autor de comienzo del siglo XIX, con un autor del siglo XX, con otro Claro, formato que claro. estamos más acostumbrados nosotros. Claro. Pero digo... Pero ¿eso hay que hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Porque ahí es donde entra Borges y dice, bueno, yo escribí... Borges te podría haber dicho, yo escribí la carta robada. Bueno, la ¿Te gran interesa lo historia que voy? de Él Borges... escribió la carta robada. ¿Por qué muchas veces Borges tradujo de William Faulkner las Palmeras Salvajes? Sí. Palmeras salvajes. La primer, cuando comienza la historia, Faulkner escribe todo de corrido, sin comas ni puntos, o sea, es como un manifiesto de un doctor que está escribiendo y pum, empieza a escribir y como notas para él. ¿Qué hace Claro. Borges? Le pone comas y puntos. Y lo ordena. Sí. Claro, ordena el texto. Ahora, yo lo leí por Borges, me parece maravilloso. Ahora digo, no es lo que Faulkner quiso. Claro. Faulkner te quería claramente, llevar a otro lado. Imagínate claramente. que yo arranque el sonido y la furia y acomode todo lo que empieza a decir el Benji. personaje Benji. Pero eso no podría ser Borges. ¿Sabes que no? Estaría bien, digo, entiendo el ejemplo. Sí. Pero no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque Borges lo que hace es literario. Ujú. Él sabe más de literatura que de traducción. Sí. Entonces Y sabe no más de inglés podría- que cualquier otro, además. sabe- De inglés, Pero más el allá tipo de lo hablaba eso, como lengua casi natal. pero él no solamente sabe inglés, sino que sabe de literatura. Ujú. Que para traducir tienes que saber más de literatura que de inglés. Sí. O el del idioma que traduzcas. ¿Por Ujú. qué? Porque Borges no hubiera cambiado la forma de Benji porque sabe que eso es funcional al personaje. Claro. ¿Entendés? Es absolutamente funcional al personaje y lo constituye como tal. Ujú. ¿Entendés? Pero en un narrador neutro donde querés hacer todo un monólogo y a Borges le parece desordenado y literariamente mal escrito. Se toma unos literariamente atributos mal escrito, increíbles. claro, le saca pedazos a la carta robada. Sí, pero pedazos Pero abruptos. ¿Qué haces, chabón? Decís, ¿no? Queda genial. Sí. Pero para nosotros queda genial. Ujú. Hay una frase que recalcaba Pasa que Piglia. estás leyendo a Borges, no lo estás leyendo a Poe. Sí,
Sí, totalmente. O sea, Pasa que- uno piensa, ¿qué es traducir? A ver, vos cuando traducís, en definitiva, te estoy contando una historia que vos no conocés y te la estoy contando con mis palabras. Con las palabras que vos podés es lo comprender que pasa. ahora. Pasa que Borges siempre fue él y quiso hacer lo que se le cantaba. Entonces, y quiso hacer lo que él experimentaba. Entonces, ¿qué estamos viendo con la traducción de Las Parmelas Salvajes, con la traducción De Barleby? la Yo lo carta tengo de Barleby traducida robada, por... La carta robada. Estamos viendo Pierre Menard. Bueno, El que lee mal o Ujú. que lee de una manera y interpreta de otra. ¿Entendés? Él dice, esto está mal, y lo saca y trabaja el texto como un pedazo de algo, de cosa, de material Ujú. que se puede formar, y lo traduce a ¿qué? A la forma de lectura ujú. de su tiempo. Él decía, no vamos a... no me importa cómo van a escribir en el futuro. Para decirte cómo van a escribir en el futuro, tengo que saber cómo van a leer en el futuro. Claro. Entonces, cómo lean será la manera de escribir. Ujú. Entonces, él lo que hace de principio del siglo XIX lo traslada al siglo XX y dice, yo leo de esta manera, entonces te lo voy a escribir de esta manera. Claro. Pero ahí desaparece el autor y queda la historia. Sí. Pero queda la historia y queda el traductor. Claro. que Pero el autor interpreta. desaparece. Y el autor desaparece, sí. Porque bueno, el histórico que decía Nabokov, ustedes admiran a Dostoyevsky porque nunca lo leyeron en ruso. Lo cual es cierto. Sí. Yo no leo a Dostoyevsky, yo me entero de las historias que él escribía, pero yo no lo leo a él. Claro. Sí, totalmente. Confío plenamente en quien lo tradujo. Claro, no nos queda más que eso. Sí. Confiamos en la en la interpretación. Cosa que del alguna que vez lo comenté hace. también en el programa, que decía, yo lo leí a Bukowski, no me gustaba hasta que lo leí en inglés y me pareció maravilloso. Claro. Pero porque lo leemos casi en un español que es casi un barcelonés de, Sí, de cantina, sí, digo. es O sea, lo estás imposible, leyendo es imposible. como a Trainspotting, ¿no? La novela imposible de leer Claro. porque está escrita en un escocés que nadie que sepa inglés puede entenderlo fácilmente, porque es un dialecto escocés propio de la gente de ahí, Claro, el slang traducido en un gallego que nada Claro, más de que quieren cantina. hacer algo así y Sí. no sale. Y nosotros acá, esperando una traducción argenta. Más o menos digna, claro, más o menos entendible. Sí, por ¿no? lo menos ya nos conformamos con eso. Claro, y en ese punto, bueno, ves algo, empiezan a pasar cosas con esto de las traducciones y no se las pone difícil Poe. Eso también hay que resaltárselo, porque usa muchísimas cosas del francés. Ujú. Por eso también imagino que Cortázar se habrá sentido como en su salsa, ¿no? Sí. Porque teníamos un amante de la lengua Sí. francesa, un francófilo como Poe, porque el francés era la lengua erudita. Claro. Y él trata todo el tiempo de mostrar que es un erudito, que está publicando entrevistas de mierda, pero es un erudito. Es como su queja Es constante. casi la historia de Kilgore Trout, de Vonnegut. Tal cual. Bueno, eso es Dupin. Ajá. Dupin es eso. Ujú. Muestra constantemente lo genial que es. Pero hay algo que Cortázar y Borges no hicieron, ¿Qué es? y Costa Picasso sí, Por favor. y que Poe tampoco hizo, porque Poe termina ¿Qué el tipo cuento choto? con unas frases en francés, que claro, que la mayoría de los mortales no entendemos, Sí. salvo los franceses y los canadienses, digo, creo que el resto termina el cuento con una frase que es lo que le escribe Dupin, perdón, Sí. a lo que le deja, porque él cambia la carta, se lleva la carta de Y deja otra. de quien la sustrae y deja otra con una hoja en blanco y 2 renglones Dos renglones. que están en francés Sí, y que termina el cuento ahí y bueno, si no entendés francés te jodiste. sí. Quien se toma el trabajo de traducir esto es Costa Picasso, porque Por no puede dejar eso sin traducirlo, ¿viste? Como, Pero corresponde. claro que corresponde, señores. porque vos terminás de leer el cuento y te encontrás con eso y ¿qué mierda le dejo? No sé. Claro. Si no tenés un Google Translator ahí al lado. Que termina con las frases que le escribe en francés, que dice, un designio tan funesto, si no es digno de Atreo, es digno de Tieste. Y no nos sirve de mucho, ¿no? No, la verdad que no ha traducido demasiado. Ahora, ¿qué nos explica Costa Picasso, no? Esto está tomado de una obra del dramaturgo Prosper Joliot de Crébillon, que era un dramaturgo del 1700, en una tragedia basada de Séneca, ¿no? De Tieste, la cista
La cita que él está haciendo se refiere al rey Atreo de Micenas, padre de Agamenón y de Menelao, que asesinó a sus sobrinos y se los sirvió en una cena al padre, o sea, su hermano, de Tieste. Este había sido seducido por Éropes, la mujer de Atreo. Después de la comida, Tieste maldijo la casa de Atreo y Dupin quiere decir que el comportamiento del ministro fue bueno, pero pudo haber sido mejor. Ahí tenés. Uh-huh. Lo hiciste bien, pero no. Claro, yo fui mejor, ¿no? Claro, demostrando que él pudo soportarla. Porque aparte, Dupin actúa. Sí. Se hace pasar por otro, le endulza la píldora y lo empieza a hablar y lo lleva a hablar hasta que lo ayuda a entrar al departamento. Cuando entra al departamento, dijo, acá ya estoy. Y empieza a revisar con la vista. Con la vista, sí. Capo. Era el Tom Cruise del 1800. Claro, total. Viste que siempre resuelve todo Tom Cruise. Hace películas para lucirse él. Sí, o sea, sí, bueno. tal cual. Pero bueno, así que es interesantísimo cómo los cuentos cambian y cómo todo varía a partir de las traducciones. Y sin embargo, en el fondo está ahí. Uh-huh. Poe siempre ¿Vos está ahí en el fondo, qué conclusión sacás sobre la traducción? ¿Está bien lo de Borges? ¿Está mal lo de Borges? Mira, el texto lo mejora. Lo que pasa es que yo creo que puede hacerlo solamente alguien que ya tiene una literatura, porque Borges ya era un escritor, no era solamente un traductor. Profesionalmente está mal. Borges nunca fue un traductor. Por eso, porque profesionalmente está mal. Profesionalmente es lo que hace Costa Picasso. Claro, bueno. Eso es profesionalidad. Eso es un señor traductor, claro. Ahora, cuando le piden traducciones, si vas a elegir traducciones, procura que tenga notas. Uh-huh. Si vas a elegir traducciones, si te tomás el lujo de elegir traducciones, busca alguna que tenga notas, anotaciones, que expliquen por qué traduce de esa manera. Y ahí vas a poder entender que el tipo que tradujo se preocupó por entender el texto literariamente. Uh-huh. Fuera de eso... Yo soy más de la línea de pensar que el texto no es mío, yo simplemente soy un intérprete. Claro. Y que no estoy yo para escribir la historia. Yo Claro. tengo que decir, bueno, si este tipo, por algo, a ver, aparte un escritor como Poe, no es que deja algo al azar o algo mal escrito. Digo, si te encontrás con un error es otra cosa, obviamente. Claro. Pero error desde qué lado, ¿no? Claro, digo. Digamos, o sea, porque también tiene que ver con eso. uh-huh. Sí, yo creo que, digamos, a Borges se lo permitimos porque es Borges. Sí, porque es un chiste. Y, sí, además porque tiene que ver con el concepto estético al que él apuntó siempre. Uh-huh. ¿Ves? Él te dice que él leyó el Quijote En inglés mentira. Y que después, cuando lo leyó en castellano, dijo que era una mala traducción. Ese chiste Sí. y esa humorada y ese retruécano que él hace sobre los sentidos y las traducciones, es su interés sobre la literatura y su corpus filosófico a través, digamos, con el que arma la literatura él, ¿no? Pierre Menareceso, ¿no? Todo lo que van sobre quién dijo qué dijo y de quién es la palabra, es su interés literario y estético. En su corpus estético está eso. Por eso él va a ser de esa manera en la traducción. Porque aparte a Borges todo lo que supera las 10 páginas le parece un exceso. Claro, pero porque volvemos, es su estética. Sí. ¿Entendés? Él va a volver sobre el mismo tema. Borges está por encima de él incluso. No puede dejar de ser Borges ni siquiera para traducir. No, entonces él lo puede. Hay que ser Borges además, ¿no? Bueno, claro. Por eso creo que si cuando las traducciones son hechas por escritores hay que tener mucho cuidado. Si vos querés leer porque también está el al ego del traductor escritor. o si vos querés leer al escritor que está traduciendo. Si vos querés leer al escritor que está traduciendo, no vayas con un escritor que traduce a otro. No anda por Costa Picasso. Siempre Claro, que se anda con un pueda. traductor profesional. Creo que esa sería Y si un es Costa poco- Picasso siempre es bueno. Siempre es bueno. Gabriela Cabezón Cámara estaba buscando por las redes la versión que Costa Picasso hace de La Tierra Baldía de Eliot. Mirá. Salió muy poca. Claro, sí, sé que la hizo él. Sí. yo la tengo. Ah. Te querés morir una Sí, versión bueno, bilingüe. obvio, sí. No puede ser. Bueno, pero eso, cuando querés hacer ese tipo de cosas, ese tipo de ejercicios, Hizo a Whitman también. buscá. ¿No? No recuerdo. Pero Me puede parece ser. que sí, me suena que sí. Sí. Y si no, bueno, lo puedo hacer cualquier día que Debería quiera. haberlo hecho, debería haberlo Sí. hecho. Sí. Entonces, creo que por ahí podemos ir. Podemos leer traductores, escritores que traducen a otros
Ujú. pero solamente si queremos leer a ese traductor, a ese escritor. Ujú. Digamos, queremos Claro. ver ese juego. Obviamente. Si no, busquemos traductores de verdad, resaltemos un poco también el papel del traductor. Que lo la están verdad- haciendo muy bien las editoriales independientes. O sea, lo Sí. escuchaba hace poco que había subido ahí a Spotify la charla con Tabarovsky, que él decía, bueno, entre tantas cosas hay que rescatar que las editoriales independientes están dándole una importancia muy grande a las traducciones. Editoriales como Fiordo, como Chai Editora, que contactamos y vamos a estar hablando dentro de poco, Tal cual. que están traduciendo, están pagando las editoriales independientes a traductores, revalorizando el trabajo del traductor y están trayendo textos que nosotros no tendríamos. Claro, de otra manera. Y que están trayendo textos de la puta madre. Claro, O sea, y evitamos le hacemos el puenteo a las editoriales españolas. claro, bueno, que nos porque están invadiendo digo, con claro, las sí, traducciones. traducciones españolas que muchas veces, viste, te resta más de lo que te suman. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, Mati, creo que hasta acá está bien un poquito lo de... Tres la Edgar charlita. Allan Poe distintos. Tres Edgar Allan Poe distintos. Costa Picasso, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges Y Edgar Allan Poe. y el Poe mismo, ¿no? El El Poe, Poe mismo, el claro. Purloined Poe. Claro, un poco El Poe cambiado de sustraído. lugar. El Poe sustraído, exactamente. Así que bueno, creo que con eso terminamos. Así que, bueno, Por lo menos. muchas gracias por seguirnos. Esperemos que les hayamos aportado algo. Pueden también comentarnos en nuestras redes sociales, que es el Sonido y la Furia en Facebook, Furia y Sonido en Twitter. Y bueno, nada, decirnos qué les parece, recomendarnos también traducciones, qué les pareció esto de Poe. Y bueno, yo para despedirnos estaba pensando que en realidad lo que hizo Borges fue un cover. Bien, me gusta. Agarró una canción y la Sí, llevó a su totalmente, terreno. Así totalmente. que hablando de covers y mejorados, incluso de temas muy buenos, hacer un cover y mejorarlo es un mérito. Así que nos vamos a ir escuchando al señor Johnny Cash haciendo Hurt 20 veces mejor que Nine Inch Nails. Totalmente. Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música, suscríbanse a la biblioteca El Sonido de la Furia. Y si se animan, escriban y traduzcan. Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.